Paisajes y corporalidad, por Vania Stay para el ramo de recursos proyectuales. Bueno, en este trabajo hablaré sobre mi exploración visual en torno a pruebas de indagación de material que tratan de evidenciar el comportamiento de los materiales que voy a ocupar, que van a ser el acrílico, la tinta china, las acuarelas. Voy a ir variando los soportes, también ocuparé herramientas digitales, todos para ver cuál va a ser más efectivo para el momento de realizar la obra que quiero llevar a cabo, que tiene que ver con esta relación entre paisajes y rostros. Este es el índice. Bueno, como antecedente pude darme cuenta en mi caja de memorias que los lugares en los que he vivido van a tener una repercusión a futuro en mi personalidad y me van a permitir hacer esta relación que muestro entre los paisajes y la figura humana. Bueno, el primer grupo de pruebas de indagación de material va a ser en torno a los paisajes, en donde iré probando distintos materiales para llevar a cabo su representación. La primera prueba va a ser de tinta china y la segunda de acrílico. Aquí muestro dos imágenes que se basan en el mismo modelo, pero una va a ser en blanco y negro y la otra a color, para ir viendo esta distinción entre ambos. Bueno, acá podemos ver un paisaje más ampliado de cómo funcionó la tinta china, en donde se pueden ver manchas como más disueltas que en otras partes, lo que va a generar un contraste. Esta es la prueba número 4, en donde aplico de manera más detallada el material que es el acrílico y donde se permite ver cómo funcionan las texturas, la manera de aplicar las pinceladas. Se pueden ver un poco de algunas líneas que ocupé de dibujo previo. La prueba 5 también corrobora este material y su comportamiento. También podemos ver como las zonas marcadas con blanco que acentúan la luz y generan un volumen. También también provocan cierta profundidad. Bueno, después hago una prueba en donde transformo esta bolsa de té usada, dejo que seque y espero a que sea utilizable. Después le saco el té y lo despliego para poder ocuparlo como soporte para aplicarle tinta china y acuarela. En la prueba número 7 vemos un paisaje en pastel, lo cual fue elaborado dejando partes como más difusas y otras menos difusas, y da con una paleta de colores apastelada. Bueno, el siguiente grupo va a ser en torno a la figura humana, y en él ocupo materiales que son el óleo, el acrílico y la tinta china. Acá podemos ver el rostro en acrílico, donde al igual que en la figura 2 se puede ver como los brillos acentúan el rostro, en algunas componentes como detalles en sus ojos que hacen que la pintura sea más emotiva o tenga más expresión. Vemos también una pincelada suelta y también como una elección en la paleta de colores que va a tener relación también con esta búsqueda en encontrar como el parecido entre la figura humana y los paisajes. Entonces vemos como que recuerda a un bosque o a un árbol. Bueno, acá vemos las pruebas con pastel seco. Podemos ver cómo la elección de colores igual mantienen como una tonalidad carnosa, que es lo que se busca al momento de representar la figura humana, y que si bien son pruebas rápidas, estas no quitan que no sean figurativas. Se sigue manteniendo como el propósito de representar una figura humana. Bueno, acá en el óleo y la corporalidad hice una pintura en donde muestro el cuerpo de una mujer de una manera muy gestual y que
que está acompañado con una pincelada muy suelta, pero a la vez como muy minuciosa, que no deja de perder como la forma de este cuerpo. Y esto hace que sea como, que igual esté como cargado como muy emotivamente, ya que como la elección de colores azules profundos hacen que como que te pierdas un poco en la pintura, que sea un poco siniestra y oscura. Esta siguiente prueba la hice con tinta china. Y bueno, también la ocupé de la misma manera que para los paisajes, lo cual dio igual resultados parecidos, pero que fueron aplicadas en otros modelos. Entonces acá igual podemos ver zonas como con más concentración de tinta en algunas partes y disolución en otras. También podemos ver texturas que recuerdan como al líquen, lo cual los vuelve orgánicas, o también como que parecen una roca, que hacen como que sea como más como escultórica la figura. Quizás no sirva tanto para las pruebas, o sea, para llevar a cabo la obra, como compararlas con un paisaje, ya que son monocromáticas, entonces eso te limitaría un poco. Bueno, y el último grupo es acerca de las herramientas digitales. Todas fueron realizadas en una aplicación de un iPad Mac que se llama Procreate. En la primera prueba utilicé un pincel grueso que trata de imitar la pintura acrílica y fui formando trazos orgánicos, pero que siguen el mismo ritmo. Que eso hace que se forme como una geometría. Y bueno, también se pueden observar que hay partes en donde no hay aplicación de pinturas, pero eso tampoco hace que la figura se pierda. También hay partes más acentuadas, como es la nariz, que la pinté de rojo. Bueno, y la última prueba de material que hice fue esta prueba donde mezclé el análogo y el digital. Primero hice un dibujo en tiralíneas y luego lo rellené de manera digital, la pinté. Y acá igual podemos observar que se repiten los trazos orgánicos y hay también partes que quedan abiertas. También podemos observar cómo la luz se desprende de la imagen en ese tipo de nubes que marco. Y bueno, aún así, aunque sea digital, como que aún se logra como esa expresión que busco. Pero esto igual está sujeto a una herramienta del iPad. Entonces si esto llega a fallar, eso me podría perjudicar a futuro. Bueno, como conclusiones técnicas pude darme cuenta que si bien, bueno, en el primer grupo la tinta china funcionó para representar el paisaje, su tonalidad no fue la más adecuada, ya que utilicé una tinta china escolar, lo que me dio colores medios azulados. Y en cambio el acrílico funcionó para lo que busco, excepto porque el material que utilicé fue papel en vez de bastidor, entonces eso a la larga podría limitarme en la cantidad de agua que podría ocupar o en cuánta fuerza recargue en el papel. Podría romperse. Después en otras pruebas como el pastel seco o la acuarela sobre hojas de té, también tuve algunas como dificultades técnicas, ya que son muy frágiles y están sujetos al tiempo, ya que es un material que no dura mucho. Por ejemplo, las hojas de té se va a desvanecer o puede romperse, y el pastel seco se puede mover la imagen con facilidad si es que no le echo fijador. Bueno, y después estéticamente llegué a la conclusión de que el material más óptimo fue el acrílico, ya que es el que mejor ya que el que me permite como dar como más emotividad a lo que quiero representar, lo cual vuelve más atractiva la imagen. Y frente a las otras que si bien funcionaron y son armoniosas y equilibradas y también generan una imagen atractiva, tiene algunas limitancias como la que sean blanco y negro, monocromáticas como el óleo,
que tendría que hacer una serie que solo ocupase una paleta de color y no me permitiría como evidenciar lo que quiero hacer de mostrar como una analogía entre paisajes y rostros, en donde quiero, mediante el color, hacer una similitud. Y bueno, como conclusión proyectual, voy a leer lo siguiente. Las pruebas de indagación de material sirvieron como prácticas en técnicas que tenía olvidadas y me otorgó una instancia de experimentación de estas mismas. Dentro de los grupos presentados pude observar que la representación de paisajes se puede llevar a cabo tanto mediante técnicas tradicionales como es la pintura acrílica y el óleo, como en técnicas más experimentales como lo fueron las hojas de té y no perder lo figurativo. Mis estrategias fueron dejarme llevar por el azar y la intuición al no hacer estudios previos de la forma de realizar ni tener una idea clara del resultado que quería llegar. Esto produjo en las obras movilidad y expresión, generando en algunos casos lenguajes emotivos como en la pintura del cuerpo realizada en óleo. Pude concluir con las pruebas de indagación material que tanto las representaciones de paisajes como las de figura humana se pueden llevar a cabo a través de diferentes métodos y aunque el modelo a observar sea el mismo, este cambiará sujeto a la persona que lo retrate. Esto debido a que cada persona tiene una manera particular de ver las cosas y eso da la singularidad en la obra de un artista. Todo este vínculo que se forma entre la persona que observa con el objeto a retratar tiene que verse reflejado en la obra. El haber estudiado el comportamiento de los materiales en la realización de una obra servirá en la producción de un relato que compruebe la relación que puede tener el paisaje con las personas que habitan.